resiliencia, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones, y para ello nos acompañan en el estudio la mañana de hoy Karina Paredes, licenciada en Educación Especial, especialista en Gerencia de Negocios. También Héctor Caldera, psicodramatista, especialista en Psicología y coach organizacional. Bienvenidos. Gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy, acompañarnos en Soluciones a tratar este tema tan interesante, que ya hablábamos en el corte, ya pronunciar la palabra es complicado. ¿Qué es la resiliencia? Quisiera iniciar esta conversación justamente pidiéndoles que demos el concepto de qué significa esto. Bueno, Irlenis, gracias de verdad por la invitación y a la audición, por estar aquí. Para nosotros también es un gusto hablar de este tema tan necesario hoy en día en la situación que estamos pasando los venezolanos, ¿no? Hay que tener bastante resiliencia. Sí, hay que tener la capacidad de ser resilientes. La resiliencia es un concepto realmente de la física y bueno, y de la ecología. De la física es la capacidad que tiene un material para doblarse y volver a su estado original. Y de ese concepto surge el de la ecología, que es un poco también basado en la recuperación que tienen innato ciertas biodiversidades para volver al estado natural en el que estaban antes, después de pasar por una devastación, ya sea un incendio, algún volcán que hizo erupción, un desastre natural. La situación de México, por ejemplo, o Puerto Rico en este momento. Sí, bueno, exactamente. Así es. ¿Qué características o cuál es el perfil de una persona resiliente? A ver, por una parte, el término es nuevo, que es lo que estamos aquí hablando, más los rasgos de resiliencia son consustanciales a la naturaleza humana. Porque de alguna manera resiliencia me está aludiendo a esa capacidad de contactar con recursos internos para afrontar situaciones. Entonces, toda persona que de alguna manera es consciente de sí misma, toda persona que ya tiene un concepto de sí, ya allí eso le da acceso a recursos internos. Y entonces esos recursos internos están puestos al día para el día a día y están puestos al día cuando hay una situación fuerte, una situación adversa. La resiliencia se ha puesto de moda en el tema de que se ha estudiado cuando son situaciones largas y sostenidas en el tiempo con esa adversidad. Y entonces las personas no solo resisten, que es como una etapa inicial, sino que después de ese resistir, comprenden y aceptan lo que están viviendo y desde allí empiezan a usar de sus recursos internos. O sea que son varias etapas, podemos hablar de varias etapas que conforman ese concepto de resiliencia, la situación complicada, aceptar esa situación y luego a lo mejor analizar en qué punto estamos y qué podemos hacer. ¿Es algo más o menos así? Sí, porque el concepto de resiliencia se ha confundido con otros términos precisamente porque pasa por todas estas etapas, ¿no? Entonces la gente cree que es nada más resistir, o cree que es adaptarse, o cree que es simplemente superar la dificultad. Y la verdad que son etapas todas del conjunto de lo que conforman el concepto de resiliencia. Uno empieza por aceptar, como bien lo dijiste, la realidad de la situación, el problema. Luego entonces hay que adaptarse a esa situación, verla, una vez que la ves, reenfocas el problema y lo que haces es verlo tratar de tener conciencia sobre la percepción sobre el problema, reenfocar y después entonces te sobrepones. Al final, que lo hablaba con Héctor, lo más importante es tener una transformación de ti mismo como persona. Una vez que ya ves cómo saliste de esa zona de comodidad, que le llaman la zona de comodidad, yo estoy un poco en contra de esa zona de confort que le dicen, porque la verdad que nunca estamos en confort. Es una zona de conocimiento o una zona de protección, como le dice Héctor. Luego que tú sales de esa zona donde te empuja la realidad a esa nueva zona, que obviamente ya es una zona de desconocimiento, es cuando tú puedes tener realmente esas herramientas, conoces y sabes que estaban dentro de ti, que lo único que necesitabas era un empujón para darte cuenta que estaban ahí. De estas tres etapas por la que puede pasar una persona o una situación en específico, ¿cuál sería la más difícil? ¿La resistencia? ¿Aceptar o adaptarnos a? Sí, yo diría
la más compleja, la que lleva más tiempo, la que requiere de verdad de todo nuestro ser es la primera, que es realmente aceptar ese cambio, aceptar Lo que está pasando, esa sí. adversidad o esa situación terrible que puede ser de algo que sucedió en natural, social, o puede ser algo también personal, perdí un brazo, tengo una enfermedad que no se cura. Entonces, y la aceptación es de una gran exigencia. Sería, y disculpe que lo interrumpa, la aceptación, esa primera etapa por la que pasamos. Sí, Es la primera es la etapa, primera es la y es la primera más etapa. compleja. Exactamente, porque es la que requiere, en la aceptación se te mueven tus emociones, se te mueven tus creencias, el como yo solía hacerlo, aceptar de que ya como lo solía hacer no es posible. Pasar esa página involucra una emocionalidad, involucra atender mis creencias, mis pensamientos, mis hábitos, mis costumbres, y por eso mucho de esto lo de la zona de protección, el como lo solía hacer, tengo un ambiente que me refuerza también a ese como lo solía hacer. Entonces es enfrentar todo eso, y todo eso involucra lidiar con nuestra propia naturaleza. Es una condición innata, o sea, todos la tenemos, pero no la sabemos explotar, no la reconocemos. Sí, bueno, puede ser innata porque además sí se ha comprobado que genéticamente hay gente que ya o sea, tiene predisposición de ser resiliente. Pero es o sea, es una capacidad que indudablemente uno puede adquirir con el tiempo. Porque además no te das cuenta que tienes resiliencia hasta que pasas por un momento difícil. Y bueno, ahí es cuando tú tienes que enfrentar tus propias herramientas y conocerte más y ahondar más dentro de ti. Indudablemente ante un problema y la aceptación, como dice bien Héctor, es la más difícil, es porque hasta genéticamente y neurológicamente estamos predispuestos a ahorrar energía. Entonces yo me voy a ahorrar energía y esto no lo voy a aceptar, porque además aceptarlo va a involucrar de mí dolor, esfuerzo y un montón de cosas a las que la verdad es que prefiero evitar. Entonces lo primero que yo hago es justamente evitar o no ver la realidad. Al final los obstáculos están ahí para ser superados. Hablaba cuando definíamos el concepto que es muy nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué es nuevo? ¿Qué hace que llegue en este momento o que nosotros el día de hoy estemos conversando sobre el tema de la resiliencia y que en casa a lo mejor muchas personas digan, oye, ¿seré que soy resiliente o no seré resiliente? Porque en los últimos tiempos vemos más artículos que definen esta palabra, vemos más programas que lo tratan? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos lleva? Sí, a ver, el término se acuña finales de los 60 y principios de los 70, ¿no? Y se acuña tanto, un poco como lo decía Karina al inicio, es decir, lo estudiaron con algunos materiales, pero esos materiales son materiales que vino en el estudio de la física, pero también en el tema de los ecosistemas. Y dolorosamente, la segunda mitad del siglo pasado, se ha ido, digamos, el maltrato al planeta, el planeta lo ha estado recibiendo. Y entonces, por ejemplo, cuando emerge, por ejemplo, uno, por ejemplo, desde la ecología, cuando emergió por primera vez, era producto de unas quemas recurrentes que estaban ocurriendo en Estados Unidos, pero esas quemas también estaban ocurriendo en Europa, esas quemas estaban ocurriendo también en Asia, y entonces, cómo el ecosistema intentaba restablecerse. Pero entonces, ¿qué nos estaba pasando allí? Entonces, un ecólogo y entomólogo le acuñó y usó el término resiliencia. En paralelo, otro que estaba estudiando lo de los materiales también. Y el tema es que en esto, muy rápidamente las ciencias sociales agarraron el término, porque también en el planeta sucedían cosas. Entonces, que si hay la pobreza en tal sitio en África, que si hay, se venía de la Segunda Guerra Mundial, entonces también hubo personas muy importantes que nos legaron cosas en la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo Víctor Frank, que fue un psiquiatra genial, y él se dedicó, después que salió del campo de concentración, a hablar que requerimos tener un propósito para vencer el sufrimiento. Entonces, eso era una aplicación directa de la resiliencia. ¿Cómo aplicar la resiliencia, por ejemplo, en el trabajo
en casa, en nuestra vida personal o en la situación social, política? ¿Y qué tan resilientes somos los venezolanos? Eso me lo va a responder en la próxima parte nuestros invitados. Vamos a la pausa y ya regresamos.